Muy bienvenidos a este segundo módulo denominado Medidas de Protección. En esta sesión, que es la sesión 3, la hemos denominado Conociendo las medidas de protección. Los objetivos específicos que formarán parte de este módulo y el siguiente buscan, en primera instancia, distinguir aspectos relativos a las medidas de protección y cuidado personal para fortalecer el rol profesional y los procedimientos específicos en temáticas relativas a la infancia. En segunda instancia, es especificar elementos esenciales que son concernientes a habilidades parentales para comprender instrumentos de evaluación en cuidados personales y medidas de protección. Aquí tenemos un poco la estructura que va a seguir esta sesión, donde primero revisaremos algunos elementos esenciales de la Ley 19.968 para así adentrarnos en los procesos de judicialización, revisar las medidas precautorias en base al artículo 71 de la misma, los tipos de medidas precautorias, los criterios que se usan a nivel individual, familiar y social por los jueces de familia antes de dirimir. Y finalmente agregaremos elementos sobre el régimen comunicacional entre niños, niñas y adolescentes y su familia biológica. Esta ley, la 19.968, crea los tribunales de familia, ¿ya? Es una ley que está compuesta por 135 artículos, pero además tiene artículos transitorios y el anexo de la constitución de los tribunales de familia. En esta presentación solo vamos a hacer alusión a algunos de ellos que tienen directa relación con la temática que vamos a trabajar. Podemos decir en primera instancia que el artículo 4 hace referencia a estos nuevos juzgados de familia y la última versión es de agosto del 2020. En el título 2 podemos observar que está enfocado en la competencia de los juzgados de familia y con ello el artículo 8 hace referencia a que podamos conocer y resolver todas las materias que ellos tratan, y entre ellas encontramos derechos y cuidados personal del niño, niña y adolescente, derechos y deberes de quien no tiene el cuidado personal y con ello mantener una relación directa y regular. En tercera instancia, las causas relativas al ejercicio de suspensión de la pérdida de la patria potestad. Cuarto lugar, alimentos. En quinta instancia, niños, niñas y adolescentes vulnerados o amenazados en sus derechos, y ahí entra directamente lo que son las medidas de protección. Luego, acciones que tienen que ver con la afiliación, asuntos que impute la comisión de cualquier falta de adolescente, subdividiéndolo así en mayores de 14 años y menores de 16, y mayores de 16 y menores de 18. Regula la salida de niños, niñas y adolescentes del país, el maltrato que se da hacia ellos, temas de adopción y violencia intrafamiliar. El título 3 nos hace referencia al procedimiento y en el artículo 3 alude a que es oral, concentrado y desformalizado, y refiriendo a la solución colaborativa. En el artículo 16 es muy relevante porque refiere a lo que es el interés superior del niño y el derecho a ser oído, que los revisamos en la sesión anterior como principios articuladores de lo que es la Convención de los Derechos del Niño. Y estos principios son rectores al momento de que un juez de familia toma una resolución. Y podemos decir que esta ley tiene como por objetivo garantizar de que todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el territorio nacional puedan ejercer y gozar de manera plena y efectiva sus derechos y tener garantías de ello. Para lo cual podemos seguir profundizando en este artículo 16. Anteriormente, también en las sesiones anteriores, nos referíamos a que no existía una distinción clara entre el niño y adolescente. No obstante, en esta ley sí existe y se considera niño o niña a todo ser humano que no ha cumplido los 14 años y adolescente desde los 14 años
hasta que cumple los 18 años de edad. El artículo 19 refiere a que los jueces deben velar porque los niños y niñas estén debidamente representados y hace alusión al funcionamiento de las corporaciones de asistencia judicial y con ello a la figura del curador ad litem, que es aquel que se pone a disposición del niño, niña y adolescente durante el juicio. Específicamente y profundizando un poco en lo que son las medidas de protección, las vamos a entender como una orden que dicta un juez de familia que tiene como fin detener una vulneración de derechos que ha sufrido un niño, niña y adolescente, cónyuge o adulto mayor. Eso en el sentido amplio. Entonces, a través de la intervención de tribunales, se busca restablecer derechos que han sido gravemente vulnerados o amenazados. El Tribunal de Familia y la Ley de Violencia Intrafamiliar da a conocer medidas para prevenir o detener estos maltratos hacia los afectados. Y desde la perspectiva del juez se alude a que los menores de edad puedan ser ordenados a que asistan a algún programa de apoyo. Respecto a la protección integral y específicamente a ir detectando vulneraciones, ya en la primera sesión observamos y conocimos definiciones con respecto a lo que era una vulneración de un derecho. En la sesión 2 revisamos los derechos del niño y en base a eso es que esta política pública desde el año 2007 y con continuidad independiente de los gobiernos que han asumido la dirección, se enfoca específicamente en eso, en generar una protección integral de la infancia, de la primera infancia en este caso, y ir detectando en estos primeros inicios estas vulneraciones, consumo de droga en el embarazo, por ejemplo, incumplimiento de controles de salud, la falta de vacunación obligatoria, desnutrición, maltrato, entre otros. Por lo tanto, estas vulneraciones son detectadas antes de un proceso judicializado, tal como el caso y el rol que cumplen las OPD. ¿Ya? Veíamos también en la sesión anterior que el Estado es el principal garante de los derechos, pero el Estado terceriza su responsabilidad en estas oficinas de protección de derechos, que tienen, por un lado, un rol promocional y por otro, un rol de gestión más local. Podríamos decir que las OPD son una puerta de entrada a los recursos protectores, ¿ya? Y se ofrece para que los niños, niñas y adolescentes excluidos o vulnerados en sus derechos puedan restituirlos. ¿Qué hace la OPD específicamente? Evita que el ingreso sea indiscriminado e innecesario a procesos judicializados e institucionalizados. Trabaja a través de un equipo interdisciplinario que como misión tiene acoger y evaluar si hay vulneraciones de derechos, de acuerdo también a lo que nos dice la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y según ella ir determinando servicios o acciones que se pudieran realizar en conjunto con la familia para restituir el o los derechos que se observen vulnerados, desde un apoyo más bien psicosocial, desde intervenciones psicoeducativas y reflexiones alternativas de conflicto y la derivación que se puede realizar a distintos programas especializados, desde una atención psicológica, trabajar en conjunto con la familia, etc. Respecto a las medidas precautorias, en caso de que
no se haya seguido el procedimiento anterior. El artículo 71 de esta ley establece distintas medidas, las cuales son, en primera instancia, la entrega inmediata del niño a los padres o a quienes tengan legalmente el cuidado. En segundo lugar, confiarlo al cuidado de una persona o familia en casos de urgencia. Y el juez en este caso va a preferir que asuman provisoriamente el cuidado parientes consanguíneos a otras personas con las que tenga relación de confianza. Asimismo, el ingreso a un programa de familias de acogida o centros de diagnóstico o residencia por el tiempo que sea estrictamente indispensable. Y en este caso, adoptarse la medida sin la comparecencia del niño, niña o adolescente ante el juez. Y debe asegurarse que se verifique a primera hora de la audiencia más próxima. En cuarto lugar, ir disponiendo la concurrencia de niños, niñas y adolescentes, sus padres o las personas que los tengan bajo su cuidado a programas o acciones de apoyo, ya sea de reparación u orientación, con el fin de enfrentar y superar estas situaciones de crisis en las cuales se pueden encontrar e impartir las instrucciones pertinentes para ello. Por otro lado, suspender el derecho de una o más personas a mantener las relaciones directas o regulares con el niño, niña, adolescente, ya sea que estas fueran establecidas por resolución judicial o no lo hayan sido. Prohibir, por otro lado, o limitar la presencia del ofensor en el hogar común y, en la misma línea, prohibir o limitar la presencia de él en el lugar de estudio del niño, niña, adolescente o otro lugar al cual él concurriese de manera habitual, ¿ya? Y en caso de que concurran, el juez puede adoptar medidas específicas para resguardar los derechos de ellos en esta instancia. La internación en un establecimiento hospitalario, psiquiátrico o de tratamiento especializado, según corresponda en la medida que se requiera de los servicios que estos ofrecen y ello sea indispensable frente a una amenaza a su vida o salud. Y la prohibición de salir del país para el niño, niña o adolescente sujeto a la petición de protección. Existen distintos criterios para decidir si una medida de precaución es pertinente o no. Y al momento de tomar estas decisiones, donde se puedan ir vulnerando distintos derechos del niño, existen varios tipos de criterios que vamos a revisar a continuación. Tenemos en primera instancia ámbito individual, donde tenemos niveles de complejidad que pueden ser bajo, medio o alto. ¿Ya? Dentro de lo que es el ámbito individual y con nivel de complejidad bajo podemos encontrar problemas de comportamiento o rendimiento en la escuela. Asimismo, estos pueden darse sin o con consumo de drogas de bajo riesgo, dificultades en la relación con el mundo adulto, conductas verbales y físicas agresivas hacia otros y otras, y ejercicio de trabajos esporádicos. Dentro de un nivel de complejidad medio, repitencia o deserción escolar, digamos. Si bien igual existen programas especializados que a nivel de la escuela y desde la política gubernamental hacen un acompañamiento, por ejemplo, a que no exista deserción escolar, como por ejemplo el programa La Subvención Pro Retención. Asimismo tenemos el consumo no problemático de droga, donde también ahí tenemos otra política pública que interviene, que es el SENDA Previene. La desconfianza en el mundo adulto, conductas transgresoras
que no son tipificadas como delito, el ejercicio de trabajos permanentes, con un nivel de complejidad alto, una deserción escolar que se prolonga en el tiempo, un consumo problemático de drogas, cuando hay un vínculo muy débil o nulo inclusive con el mundo adulto, conductas que son transgresoras y eh, tipificadas como delito, y ejercicio de peores formas de trabajo infantil. Esto dentro del ámbito individual. Por otro lado, tenemos el ámbito familiar. También los niveles de complejidad son bajo, medio y alto. Y aquí tenemos, por ejemplo, dentro del bajo, una familia que presenta problemas para establecer normas y límites en su estilo de crianza. O sea, que tiene un estilo de crianza muy de dejar hacer al niño, niña y adolescente. Por otro lado, el establecimiento de vínculos intrafamiliares que van presentando violencias que son de tipo leve o esporádica. Adultos sin consumo de droga esporádico o con conductas transgresoras esporádicas, ¿ya? Dentro de un nivel de complejidad medio, una familia presente pero con incumplimiento parcial de roles o conductas negligentes. Abandono, por ejemplo, en la higiene del niño, niña, adolescente, donde no cumplen rol de padre y madre, se están traspasando las decisiones mutuamente y no son capaces de decidir de manera conjunta, o simplemente no se hacen cargo. O sea, tenemos esos extremos, digamos, conductas completamente negligentes o parcialmente. El establecimiento de vínculos intrafamiliares que están basados en una violencia que se sostiene en el tiempo. Y en tercer lugar, la presencia de adultos con consumo no problemático de drogas o con conductas transgresoras esporádicas. Y finalmente, dentro de los niveles altos de complejidad, podemos observar una familia que está de manera parcial ausente y tiene conducta altamente negligente o de abandono, como lo vimos también en las sesiones anteriores respecto a lo que es una conducta negligente o de abandono específicamente. Cuando se establecen vínculos en la familia que son violentos y con consecuencias que son constitutivas de delito. La presencia de adultos con consumo problemático de drogas y que tienen conductas transgresoras, ¿ya? Y finalmente tenemos un ámbito social, también con los mismos niveles de complejidad bajo, medio y alto, donde por un lado tenemos dentro de un nivel bajo sectores caracterizados por pobreza y exclusión social, donde en realidad propiamente de su contexto familiar o barrial, digamos, casos de hacinamiento, de poca higiene, de sectores o de comunas que son realmente periféricas y que sufren mayormente vulneraciones. En un nivel de complejidad medio, donde podemos observar sectores que se caracterizan por la presencia de grupos o conductas que son caracterizadas como infractoras, y desde un nivel de complejidad alto, sectores que se caracterizan por la presencia de conductas infractoras, pero que involucran a la comunidad en estas actividades de carácter delictivo. ¿Ya? Esos son los criterios. ¿Qué se tiene como objetivo al momento de buscar, digamos, una restitución del derecho que se vulneró del niño, niña, adolescente? ¿Ya? Y para ello se cuenta con programas especializados que protegen de una manera ambulatoria o residencial
y en esa línea también los planes de intervención, que pueden ser de manera individual, específico, según cada caso, pero siempre se va a buscar primeramente el ingreso a una oficina de protección de derechos y será el último caso la separación del núcleo familiar, ¿ya? Y siempre se va a buscar fortalecer a la familia y su vida interna. Respecto a las características de las medidas de precaución, estas las podemos clasificar en dos tipos, ¿ya? En primera instancia, medidas de precaución temporal, que pertenecen, que podemos ubicar que al constituir una medida excepcional de intervención en la vida familiar, se van a establecer plazos que deben ser breves y se determinan de la misma medida. La medida de protección debe ser suspendida cuando cesa la situación de vulneración o amenaza. No permanece en el tiempo. No. Y solo si se hace indispensable y fundamental se puede prorrogar esta medida de protección. Y según el artículo 71 de la ley 19.968, las medidas de protección no pueden durar inicialmente más de 90 días. Asimismo, dentro de estas características podemos encontrar que dichas medidas son proporcionales, donde es la autoridad la que va determinando la procedencia de esta medida y debe acreditar si es necesario para un caso concreto, ¿ya? Se establece una hipótesis de hecho que habilita que se dicte y luego indicar si es estrictamente necesaria para este fin proporcional. En ningún caso se puede ordenar como medida de protección el ingreso del niño o niña adolescente a un establecimiento penitenciario para adultos. Y es muy importante y relevante el interés superior del niño y su derecho al desarrollo, que está en el artículo 80 bis de esta misma ley, en la que el juez puede obligar a un determinado programa que no tiene oferta disponible a atender a un niño vulnerado si corresponde a la internación en establecimientos hospitalarios. Finalmente, ¿qué sucede con el régimen comunicacional entre niños institucionalizados y su familia biológica? Según el Código Civil, en el artículo 229, solo se garantiza el régimen comunicacional con los padres y abuelos. No existe una norma determinada que permita que otros miembros de la familia puedan relacionarse de manera directa y regular este régimen comunicacional. Bueno, esto ha sido este módulo. Hemos ido avanzando desde la conceptualización que partimos en la sesión 1 con respecto a las vulneraciones, principios de la convención, y hoy revisamos específicamente las medidas de protección. Lo invito a poder revisar esta ley, que es bastante extensa, pero aquí quisimos revisar los artículos fundamentales en cuanto a esta temática, pero la van a tener dentro de la bibliografía a consultar. Asimismo, los invito a que puedan participar del foro, ¿ya? Y sigamos avanzando en este taller. Que tengan una muy buena tarde.